y Maribel os va a introducir en el personaje. Gracias. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenida a todos. Ya sabéis que este evento en particular es un poco así, un poco en familia, y así lo llevamos desde el principio, desde el primer evento, y nos sentimos orgullosos de hacerlo y de que vosotros estéis aquí. Darle las gracias a Tonia porque siempre está atenta a dejarnos un espacio para hacerlo, para llevarlo a cabo, y agradecer a Antonio en el alma su desplazamiento hasta aquí y su disponibilidad, su gran disponibilidad para venir a hablarnos de esta gran mujer, de María Goiri. María Goiri es una, ante todo yo diría, Antonio nos la va a presentar perfectamente, nos va a hablar, nos la va a presentar, pero por minuto prácticamente nos lo va a desarrollar fantásticamente. Yo únicamente deciros que María Goiri, lo que he leído, lo que he visto de ella, a mí me ha fascinado la vida de esta mujer. Me parece que es una grandísima investigadora, ante todo, una gran madre y mujer, madre y mujer de su marido. O sea, ella tenía pasión por su marido y por sus hijos, lógicamente. Yo creo que esto lo traía ella ya intrínseco en sus genes de su madre. Su madre, Amalia Goiri, era una mujer maravillosa. También Antonio nos hablará algo de esta mujer porque merece la pena meterse en su vida y hablar y conocerla. Y también ella es, además de escritora, una grandísima pedagoga que lo llevaba también en sus genes porque su madre se lo inculcó. Su madre le dijo que los derechos que no se preocupara por ser mujer, que la mujer es igual que el hombre y que sus derechos no se lo pisoteara a nadie, que para adelante. Y así fue una de... Ahora no. Hay que darle a ahora no. Hay que darle a... Ahora no. Reiniciar. Ahora no doy, ¿no? Ahora. Fue una de las... Siempre que salga eso, pregunta. Siempre que salga eso, doy ahora no. Ahora no me interrumpas. Deciros solo que fue una de las primeras mujeres que tuvo entrada a la universidad. Fue una de las primeras licenciadas también. O sea que fue una mujer que abrió mucho camino a las mujeres, y yo le estoy muy agradecida. Así que Antonio nos va a seguir. Antonio no, de momento le voy a dar la palabra a Roberto para que nos presente a Antonio. Bueno, pues de esa forma voy a leer un breve currículum de Antonio, porque podríamos estar aquí mucho tiempo hablando de los conocimientos de Antonio. Antonio Portillo Casado, Torredonjimeno, Jaén, 1963. Eres mucha vea, Antonio. Eres mucha vea, ¿eh? Depende de cómo se mire, ¿no? Militar de la Guardia del Rey y poeta. La poesía lo llama a los 16 años, cuando estudia a los poetas españoles. Desde entonces empieza a escribir poemas. Gran lector y amante de los paseos por el campo y la ciudad, perfecciona la técnica poética asistiendo a talleres de poesía, recitado y comunicación. La temática general de su obra es el amor, lo social, la naturaleza, lo humano. Su poesía es misteriosa, armónica, crítica y comprometida. Antonio se considera un poeta humanista y afirma que la poesía es la búsqueda de la verdad y la belleza a través del sentimiento, la crítica y la reflexión. Premio de Poesía Torreón de la Gavia, Granada, 2017. Premio de Poesía del 8º Certamen de Poesía Fernando Calvo, 2020. Premio Internacional de Poesía SIAL, Pigmalión, en 2023. Incluido en más de 40 antologías, algunos de sus poemas han sido traducidos al árabe y al francés. Autor de los libros de poesía Efímero Mosaico, Premio Internacional SIAL Pigmalión de Poesía 2023. Rayo Matiz en 2020. Luz donde la derrumbe en 2021.
2019, Vientos de Versos 2018, Singladuras 2016, Poemas de Juventud. Yo tengo un libro que Qué casualidad, ¿eh? Amanece Copo a Copo. Amanece Copo a Copo en 2015. Poemas de adolescencia, blog y poemas de esas cosas bellas. Yo tendría que agregar muchas más cosas de lo que él me proporciona. Ante todo, buena persona, buen amigo y una persona íntegra y comprometida a todo lo que se expone. Por lo tanto, Antonio Portillo Casado. ¿Se me oye, no? Bien. Bueno, ante todo, daros las gracias por compartir parte de vuestro tiempo conmigo y con la charla que voy a dar ahora. También quiero dar las gracias a la Biblioteca Provincial de Málaga, que ha venido a bien hacernos este espacio, y, como no, a todos vosotros como grupo, ¿no? Porque aunque individual y con grupo, pero se hace cultura y eso va rodando, que es lo importante, que vaya rodando. Hoy tengo el placer, y también se me ha olvidado dar las gracias a Roberto y Maribel, que tuvieron a bien invitarme para esta sesión, este ciclo de voces femeninas del 98, que, como el anterior, que también lo he leído, es muy interesante y muy necesario. Bueno, sin más dilación voy a empezar, no sin antes decir que estos trabajos, uno ha tenido un concepto por su madre, por su abuela, como el que os habla, de mujeres muy trabajadoras, que casi no descansaban por la casa y por los hijos, y eso hay que hacerlo y hay que reivindicarlo y hay que afirmarlo, no solamente vosotras, sino nosotros. Nosotros lo que hemos visto eso. Y en esa estamos, para hacer justicia con las mujeres de antes, con las de ahora, y también para levantar todo esa sapiencia, esa sabiduría, ese quehacer a las que vienen, porque esto es una continuación, ¿verdad? Y bueno, voy a hablar por María Goiri, que me ha sorprendido muchísimo, una mujer asombrosa, como te he dicho antes, genial. Hay otras que tienen más renombre, literario inclusive, pero lo que ha hecho esta señora, esa rebeldía, esa determinación, es laudable. Bueno, voy a empezar a hablar. Se llamaba correctamente María Amalia Vicenta Goiri. Fue profesora, pedagoga, escritora, filóloga e investigadora de literatura española. Nació en Madrid en 1873, pocos meses después del establecimiento de la Primera República Española. Creo que estaba presidida por Estanislao Figueras. A María Goiri, su madre, dirigía un comercio de telas en Madrid, en la calle Príncipe número 8. Fue una mujer con personalidad, resolución y cultura, que vivía con su hija sin estrecheces económicas, pero austeramente. Educó a María en casa hasta los 12 años, de forma inusual para la época. Le enseña aritmética, gramática, dedicación al trabajo, a tener iniciativa y autonomía. La lleva al gimnasio, al teatro, a dibujo, y además le hablaba en francés, lo que en aquel momento era una osadía porque era enseñanza solo propia de los niños. Desde los 3 a los 5 años vivió en Algorta, Vizcaya, con la familia materna, y después a los 5 años vuelven otra vez con su madre a Madrid. María estudió en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. Esta organización educativa estuvo influida por el krausismo, que entre otras cosas especialmente abogaba por la educación de la mujer para liberarla de la inferioridad y dependencias seculares en la sociedad. Esta asociación estaba orientada a la formación profesional femenina y María Goiri era muy estudiosa, esforzada, inteligente, discreta y autónoma. Consiguió los títulos de institutriz y de comercio. Cursó varios idiomas: francés, inglés, italiano y alemán.
En un solo año, en 1892, acabó bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros, tras lo cual solicitó, ojo, las convalidaciones de esas asignaturas tal y como se las reconocían a los hombres. Ya por sí es una osadía. En el Ateneo de Madrid, donde se celebraba el Congreso Pedagógico Hispano-Portugués Americano, en su sección quinta, Concepto y límites de la educación de la mujer y la actitud profesional de ésta, tuvo una intervención muy aplaudida y memorable. Entre los asistentes estaban ni más ni menos que Emilia Pardo Bazán. Publicó su primer artículo titulado Una información en la revista pedagógica La Escuela Moderna, sobre lo que había acontecido en el citado congreso. En él defendía el derecho de las mujeres a matricularse en todos los niveles educativos en igualdad de condiciones que los hombres, porque este tema era una cuestión de progreso social que más tarde o más temprano llegaría inevitablemente. En 1893 se gradúa en la Escuela Moderna de Maestras para posteriormente dar clases en las escuelas primarias, a la par que empieza a ir como oyente, sin poder matricularse por ser mujer, a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid, con la condición de que no estuviese mezclada con los alumnos y sentada junto al profesor. María Goyri fue la segunda mujer estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid. Se licenció en 1896 y logró el doctorado en 1909, con un estudio sobre el tema folclórico de la difunta pleiteada en el romancero, en el teatro y la novela. Sería la primera alumna que consiguió el premio académico de la Universidad en Literatura Española. Empieza, por entonces, los estudios sobre don Juan Manuel y los cuentos medievales y escribió relatos adaptados a niños, que sería el germen del posterior romancero escolar. Tuvo un gran reconocimiento de sus profesores y compañeros por su dedicación al estudio. Gran parte de sus investigaciones posteriores fueron sobre Lope de Vega y también sobre don Juan Manuel y el romancero. Su presencia en la universidad, como sus estudios, realza la cultura y propicia el acceso a títulos universitarios del alumnado femenino y su profesionalización. Por los problemas que tuvo como mujer para cursar bachillerato y posteriormente la universidad, Goyri apoyó la educación y formación de las mujeres siempre, ya que tenía como base moral la dignidad de todas las personas. Su referencia fue Concepción Arenal. María apoyó y defendió que las mujeres podían desarrollar cualquier quehacer igual que los hombres y, por consiguiente, deberían acceder al mundo laboral en condiciones dignas e iguales a fin de contribuir al bien común. Por eso, continuó escribiendo artículos sobre el derecho a las mujeres a la educación y al empleo remunerado. Creía que la educación de la mujer no era exclusivamente positiva para ella, sino que redundaría en el plano económico, político, cultural y social de la sociedad. Participa en el activismo feminista desde fines del siglo XIX en España y publica artículos de índole política sobre el statu quo de la mujer en la revista Crónicas Femeninas, en la que critica la imagen frívola de las mujeres en la prensa, el canon femenino de mujer doméstica, así como la atención prestada a las trabajadoras, a la vez que reprocha a las mujeres acomodadas que no trabajen. Descubre las condiciones laborables de las empleadas y el analfabetismo de los pueblos, que da lugar a la migración de las mujeres a las ciudades para encargarse del servicio doméstico exclusivamente. Con el objetivo de mitigar el desarraigo y el determinismo laboral femenino en las poblaciones agrarias, propone que se las formen en escuelas rurales donde podrán adquirir los conocimientos y destrezas adecuados en agricultura e industria agroalimentaria, y así evitar el éxodo de ellas y sus familias hacia los grandes núcleos urbanos.
Igualmente, se muestra partidaria de una moral común encaminada a conseguir más justicia e igualdad. En una conferencia que dio Menéndez Pelayo en la Escuela de Estudios Superiores del Ateneo de Madrid, conoció a Ramón Menéndez Pidal, fue su alumna en dicha escuela, cuando éste impartía un curso sobre los orígenes del castellano. Se enamora de Ramón y después de 3 años de noviazgo ultiman los detalles de su casamiento, a lo que la familia de Ramón se opone rotundamente porque María tenía carrera, era escritora y encima su abuela y su madre fueron madres solteras. El 5 de mayo de 1900 celebraron la boda, cuando Ramón era ya catedrático de la Universidad Central de Madrid. Goyri considera muy importante el matrimonio y formar una familia. Y lo digo ahora yo, quizás porque tanto su abuela como su madre no pudieron formar una familia, pues que eran madres solteras. Durante el viaje de novios siguieron el itinerario del destierro del Cid. María consagró su vida a la investigación filológica de la literatura medieval y junto a su marido investigó las diferentes versiones del romancero. Tuvieron 3 hijos, Ramón, Jimena y Gonzalo, y en 1903 María forma parte de la comisión de la Junta de Damas de la Unión Iberoamericana de Madrid, organización femenina de caridad, que instituyó el Centro Iberoamericano de Cultura Popular Femenina para facilitar el acceso a la mujer a la cultura. Un año más tarde escribió un artículo, Los Centros de Cultura Femenina, en la revista Unión Iberoamericana, y colabora con el Manual Elemental de Gramática Española. Y en 1908 ocurre una noticia desastrosa. Muere su hijo Ramón de meningitis y se hallan desolados. Transcurrido un tiempo, María y su marido emprenden un viaje a Madrid, a su marido emprende un viaje a Estados Unidos, durante el cual él tenía que impartir varias conferencias en instituciones culturales y universitarias. Al estar alejada de su familia, Goyri tendrá una nutrida y rica correspondencia epistolar con su madre, que se hallaba en España, en la que le informa sobre la sociedad americana, la cultura, las costumbres, las personas, las ciudades que va conociendo. María publicó el artículo Romances que deben buscarse en la tradición oral en la revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, el cual a posteriori sería de gran utilidad para la indagación sobre el romancero. Su otra pasión, su gran pasión, digamos, como filóloga fue Lope de Vega, una investigación que comenzó con el curso de doctorado y la preparación de su tesis doctoral, la difunta Pleiteada. Asimismo, escribió más de 40 trabajos en importantes revistas de investigación literaria y colaboraba activamente en algunas conferencias que impartía Menéndez Pidal, su marido. En 1910 se constituye el Instituto de Estudios Históricos, que dirige su marido, y a través del cual María escribe en la revista de Filología Española ciertos trabajos de investigación y a la vez hace viajes, entre ellos uno a Roma. En todas estas ocasiones en las que se ausenta, sola o con su marido, su madre se encargará del cuidado de sus hijos. Empieza la Primera Guerra Mundial, coincidiendo con su viaje a América, y en las cartas que escribe se define como antibelicista, y teme por las amistades que conoce y se encuentran en los territorios ocupados por Alemania. En 1915 comienza su andadura la Residencia de Señoritas en Madrid, dirigida por María de Maeztu, en la que Goyri sería nombrada profesora de literatura y un par de años después directora de Lengua y Literatura Española de la sección secundaria. La Residencia de Señoritas fue fundada por la Junta de Ampliación de Estudios, a imagen de la Residencia de Estudiantes, con el apoyo de la International Institute de Girls Spain, siendo su principal objetivo el fomento de la educación universitaria en la mujer. Tuvo notables profesoras y colaboradoras como Clara Campoamor,
María Zambrano, Zenobia Compromín, Maruja Mayo, Gabriela Mistal, Victoria Ocampo, etc. Esta institución era una antorcha de creatividad y asociacionismo femenino. No en vano, allí surgió el germen de la Asociación Universitaria Femenina y el Liceum Club Femenino, organismo laico que agrupó a mujeres de diferentes quehaceres artísticos y tendencias políticas. El éxito de la residencia de señoritas quedó patente por el número de alumnas que se matricularon, teniendo que constituirse un comité presidido por María Goyri para administrar los intercambios de alumnas extranjeras y españolas. En su trayectoria vital, María demostró una gran sensibilidad hacia los menos favorecidos socialmente. Por ello, en 1916 participó en la fundación del Protectorado del Niño Delincuente para, mediante un plan educativo y social, atender sus necesidades básicas, educativas y culturales, tratar de separarlos de los reclusos adultos y evitar que ingresaran en las cárceles desde edad temprana a fin de integrarlos en la sociedad. Esta iniciativa propicia la instalación por parte del Estado del Tribunal Tutelar de Menores y del Centro de Reforma Príncipe de Asturias. En 1918 se inaugura el Instituto Escuela, con el objetivo de que la enseñanza pública tuviese el modelo pedagógico de la institución libre de enseñanza, iniciativa en la que Goyri llevaba trabajando desde hacía un tiempo en la organización e implementación de los programas y metodología de la enseñanza de lengua y literatura española. Elaboró un programa completo y renovador en la que la gramática se aliaba con la literatura y la expresión oral se convertía en la protagonista. Introdujo el recitado para ejercitar el ritmo de expresión y la memoria a la vez que descubría la métrica y la belleza de la poesía. También colaboró en la creación de la Biblioteca Literaria del Estudiante, selección de textos clásicos de literatura española como complemento ideal para el alumnado. Más tarde, en cartas que escribe a su hija, cuenta los problemas que tiene el Instituto Escuela con el régimen de la dictadura de Primo de Rivera. Critica al doctor Marañón por comentar que la mujer no nace más que para ser madre y el hombre para el trabajo, ante lo cual María defiende a la mujer diciendo que la mujer trabaja más que el hombre, pues mientras ellos, pasada la jornada de 8 horas, descansan todo el tiempo, ellas hacen todos los trabajos de la casa. María Goyri trabaja en el diccionario Calpe con la colaboración de su hija Jimena y su yerno Miguel. Corrige 3 obras de su marido, el poema del Cid y otras gestas heroicas, el rey Rodrigo, el último rey godo y la España del Cid, y participa en el diccionario manual de la Academia. En 1927, Ramón es nombrado director de la Real Academia Española. Goyri sustituye a María de Maeztu como directora del Instituto Escuela y muere su madre, la gran educadora de ella y de sus hijos. Tanto Ramón como María eran contrarios al régimen de Primo de Rivera y por ello continuaron con la reforma educativa, cultural y social. María sigue con su labor investigadora y pedagógica en la residencia de estudiantes y en el Instituto Escuela, que años más tarde abre nuevas sedes en Sevilla, Valencia y Barcelona. Continúa actuando en la recogida de material escolar y ropa para los alumnos pobres en el grupo escolar Francisco Gimner de los Ríos. La dictadura de Primo de Rivera acaba finalmente con el proyecto del Protectorado del Niño y obstaculiza el progreso del Instituto Escuela. Pero con la proclamación de la Segunda República en 1931, la República trajo un periodo de florecimiento cultural y un esfuerzo de renovación y expansión de la enseñanza que María Goyri y su familia promovieron. El Centro de Estudios Históricos se implica en el romancero, que circula en grabaciones, y en las tradiciones populares que se incorporan a los planes de estudios. Goyri
También extendió su labor social a la Escuela de Oficios Salesiana de Madrid y en 1935 sigue con el estudio sobre la juventud del gran Lope de Vega. La Guerra Civil estalla en 1936 al sublevarse parte del ejército contra el gobierno democrático de la República y declara a María Goyri como una de las personas más peligrosas de España y raíz robusta de la revolución. Con ello, con la Guerra Civil, Ramón se exilia y Goyri se refugia junto a su hija y yerno y su hijo Diego en Segovia. Intentan viajar a Estados Unidos para ir con su esposo, pero no se reunirán hasta 1939, finalizada la contienda fratricida. La dictadura franquista sesga la pedagogía de la institución libre de enseñanza, los centros de la Junta de Ampliación de Estudios, Residencia de Señoritas y Instituto Escuela, por sus ideas liberales. Obligan a María a renunciar a su modelo pedagógico, finiquitando así el cambio regeneracionista, cultural y educativo y laico. No obstante, en 1940, un grupo de profesoras y profesores, entre los que estaba su hija Jimena, funda el Colegio Estudio, que trata de continuar la labor del Instituto Escuela. Goyri lo dirige e imparte literatura, aunque su función principal ya no será esa, quizás. Será promover ideas y dar apoyo a la escuela y ayuda a su hija. En los últimos años de su vida, la investigadora se dedica a la familia. Termina los estudios e investigaciones sobre Lope de Vega, publicados recientemente, y los romances de Gazul. María Goyri fue un referente internacional como estudiosa del romancero español, una experta en la obra de Lope de Vega y una figura muy brillante de la educación española con sensibilidad social que estuvo implicada en el feminismo para conseguir la igualdad plena entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. Pasado un tiempo desde su entrada en la universidad y de su activismo feminista a favor del derecho a la educación de la mujer en todas las escuelas y universidades, María escribió: y una mañana he entrado en la vieja casona de la calle de San Bernardo, antigua Universidad Central. Mezcladas con los muchachos, centenares de jovencitas discurren por los pasillos. Son muchas. Vaya usted una mañana a la universidad. Así podrá usted comprobar que nuestra causa ha triunfado. El 28 de noviembre de 1954, María Goyri muere en Madrid. Fue enterrada sin lápida, tal y como ella dispuso. En cuanto a su obra, dentro de su obra podemos contar varias, entre ellas aquí destacado Lo que piensan las mujeres de su educación en la escuela moderna, Crónicas femeninas en la Revista Popular, varios artículos sobre el conde Lucanor en la Revue Hispanique, el próximo Congreso Feminista en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, Romania en el 1900, Romance de la muerte del príncipe Don Juan en el Boletín Hispanique, los centros de cultura femenina en la Unión Iberoamericana, romances que deben buscarse en la tradición oral, en la revista de archivos, bibliotecas y museos, la difunta pleiteada en la literatura española, en la revista de archivos, fábulas y cuentos en verso, en el Instituto Escuela, cuentos en el CSIC, Don Juan Manuel y los cuentos medievales en el Instituto Escuela, Lope de Vega y el romancero en la Librería General de Zaragoza en 1953, los romances de Gazul, el Colegio de México en Howard University, romancero tradicional de las lenguas hispánicas en Gredos en 1957. Y esta es la vida de María Goyri. He tratado de consensuar, de hacerlo más ameno, no tan largo, porque lo que quiero es que impacte, como hacen los poemas cortos. Entonces,
Me queda ya a modo de despedida, pues decir, como he dicho anteriormente antes que he ido a hablar, que es una mujer que a mí realmente me ha impresionado, porque se conoce a las escritoras que sabemos todo del siglo XX, pero en el siglo XIX, el siglo XIX, a finales, una señora tan determinada, con tantas trabas, con tantos obstáculos, y que seguía con su idea fija, feminista, de conseguir que la mujer tuviese la igualdad con el hombre, me parece que es para quitarse el sombrero. Pero es que encima ya lo hizo cuando tenía 14 o 15 años, cuando dijo que consiguió el bachillerato y exigió que se le convalidaran las asignaturas como a los chicos. Entonces eso para mí es una fuerza que muchas personas, muchas mujeres dicen que el feminismo empieza en otro sitio, pero a mí me parece que esta figura es una gran fuerza del feminismo. Yo creo que aquí empezó realmente el feminismo en España, para mí. Y nada más, muchas gracias por haber venido, por haber atendido, por vuestro tiempo, y espero que os haya gustado la exposición de esta persona, que para mí es muy, muy interesante. De hecho, hay un libro que lo recomiendo, que yo también lo leí, que se llama, de Carmen Oriar, María Goyri, una mujer asombrosa. Está dentro de la bibliografía que he utilizado. Muchas gracias. Si tenéis que hacer alguna pregunta, pues aquí estoy. Bueno, como es normal